Sos un cazador clase F, el más débil. Tu equipo te estafa y te abandona. La mujer que amás te desprecia por tu rango. Hasta tu amigo se burla de tu miseria. El mundo entero te grita que sos un inútil, un fracasado sin talento. Pero en la oscuridad, un sueño te recuerda un poder olvidado. ¿Y si no estás destinado a ser basura? Su ex lo abandonó por ser clase F, pero vos podés darle un ascenso. Hacé que tu like suba este video de rango y demuestre que no es basura. Atrapado en la oscuridad de una mazmorra, con sangre en la cara y el corazón latiéndole a 1000, nuestro protagonista no entendía cómo había llegado a esa situación. Era un cazador clase F, el más débil, y todos sus compañeros habían caído. La salida sellada. Monstruos de alto nivel, demonios, rodeándolo cuando no debería haber ninguno. Estaba solo, herido y al borde de la desesperación, pero incluso así se negaba a tener una muerte insignificante. Con la mano extendida, deseó con todas sus fuerzas tener de vuelta un poder misterioso que sentía que una vez poseyó. ¿El universo, o tal vez su propio destino?, le respondió. Una voz resonó, felicitándolo por su voluntad inquebrantable, por haber superado límites y por su decisión de sobrevivir. La voz era de Saiden Miller, el último santo de la espada, una figura que el protagonista reconoció de sus sueños, de una vida pasada. Una energía radiante descendió, tomando la forma de un guerrero, hasta fusionarse con él. Una nueva fuerza, un nuevo brillo llenó su ser. ¡Hey, clase F, despierta! El grito lo sacó de golpe de su ensueño. Nuestro protagonista se levantó de un sobresalto, desorientado y gritando por su vida. Había estado durmiendo. Su jefe de grupo, un hombre calvo y corpulento, lo miró con desprecio. Lo que vino después fue una avalancha de insultos. El líder le dejó claro que no pensaban pagarle ni un centavo, llamándolo pequeña perra y echándolo sin más. El protagonista no entendía la bronca, pero el jefe se encargó de explicárselo. No sos un cazador clase F, sos un tarado clase F. Con un tono burlón, le recordó cómo había sido apuñalado y noqueado por una simple roca, gastando valiosas pociones y alargando la misión. El protagonista intentó defenderse, recordándoles que él solo había seguido la orden de jugar agresivo y que, más allá de su desempeño, era ilegal no pagarle. Pero sus palabras fueron en vano. El líder usó sus propias promesas en su contra, diciéndole que él mismo había dicho que sería el cebo y que pelearía agresivo. Le remarcó que nadie le creería a un tarado de mierda como él si iba a la asociación. La compañera del líder se sumó a las burlas, comentando lo ridículo que fue su presentación para unirse al grupo. Con el puño temblando de impotencia, nuestro protagonista solo pudo ver cómo se alejaban, dejándolo atrás. Era un cazador clase F en un mundo donde la clase lo era todo y siempre lo trataban como basura. Aceptaba su destino porque incluso en esa vida de mierda había algo, una pequeña luz que lo hacía soportable. Esa luz era la mujer que ahora lo esperaba en una cafetería, la razón por la que, a pesar de todo, podía sonreír. Pero esa sonrisa se congeló rápido cuando su novia, Hye-jin, le soltó una bomba en pleno café. Él, contento por verla en su aniversario, y ella, esquiva. Al principio, pensó que los dos andaban ocupados, pero Hye-jin lo interrumpió y le dijo que solo ella era la que andaba a 1000. Hyun-jun, disculpándose por su bajo rango de cazador, notó que ella, de repente, cambió de tono. Mirándolo con frialdad, le dijo que quería ver a alguien más y que lo mejor era romper en ese mismo momento. Hyun-jun, en shock, intentó detenerla, aferrándose a su brazo, pero ella se lo quitó de encima sin dudarlo. Con una mirada despectiva, le recordó que un año atrás ambos eran clase F, pero ella ya era clase C. «Soy muy superior a vos», le disparó. «Deja de intentar ser cazador si no tenés talento. Aceptá tu lugar, sos patético y no te soporto más. No quiero estar cerca de un clase F como vos». Con esas palabras crueles, Hye-jin se fue, dejándolo solo, destrozado y con el corazón hecho pedazos. Las palabras de Hye-jin, junto con los insultos de su antiguo jefe, resonaban en su cabeza. ¿Alguien sin habilidad, sin talento, un clase F, basura, tarado? Se preguntaba dónde había fallado. El que siempre había creído que el esfuerzo y el trabajo duro darían sus frutos. Pero al final, todos lo veían como un inútil, alguien sin talento.
Horas después, tirado en un banco, con la cabeza dándole vueltas, apareció un amigo, Seokyu. Al verlo tan mal, Seokyu preguntó qué había pasado con Hye-jin. Hyunjun, con la voz apagada, solo dijo que había tenido un día difícil y que necesitaba ver una cara conocida. Pero la ayuda de Seokyu no mejoró mucho las cosas. Al verlo bebiendo soju solo y quejándose de su pobreza, Seokyu le aconsejó que se esforzara más, porque todo el mundo ve la luz del día con el trabajo duro. Hyunjun, ya hundido, le pidió que no le tirara más sal en la herida. Seokyu le ofreció invitarlo a la tienda de conveniencia y con un tono medio chistoso le dijo que ni se le ocurriera tirarse al río Han. Pero la broma que vino después dolió más. Sos un trabajador de tiempo parcial, un cazador de rango F, sentíte libre de llorar como un bebé. Aunque Seokyu lo dijo como chiste, Hyunjun sabía que tenía razón. Una vez más, se vio reflejado en el espejo que la sociedad le ponía, un perdedor. Mientras las palabras de Hye-jin y de Seokyu se mezclaban con las del líder de su antiguo grupo en su mente, Hyunjun se hundía más en la desesperación. Siempre había pensado que, en algún momento, sus habilidades latentes despertarían, o que al menos su esfuerzo valdría de algo. Pero ahora se sentía como si nada de lo que hubiera hecho importara, y se preguntaba si lo único que le quedaba era rendirse. En ese momento de profunda duda, una voz en el aire, casi como un eco lejano, lo llamó. ¿Cazador? Hyunjun, aún sumergido en sus pensamientos, no estaba seguro si esa voz se refería a él. En eso, un tipo mayor, con pinta de comerciante o algo así, se acercó y le soltó, que no estaba interesado en ninguna propuesta que pudiera tener. Pero acto seguido, con una sonrisa enigmática, el hombre le dijo a Hyunjun que, aunque percibía que era un simple cazador clase F, también sentía un gran potencial al mirarle la cara. Hyunjun se quedó helado. ¿Cómo sabía su clase? Pero al hombre no le importó la pregunta. Su mirada se puso intensa y, con una expresión un poco inquietante, le preguntó si creía en vidas pasadas. Hyunjun se sorprendió más cuando el tipo empezó a gesticular con pasión, declarando que podía sentir vidas pasadas de gente increíble en él. «No son vidas pasadas normales», exclamó. «Cada uno de ellos ganó el título del más fuerte», asegurándole que si deseaba fuerza, volverse fuerte no sería un problema, porque, según él, podía ver esas vidas pasadas muy de cerca. Hyunjun, con todo el drama de su día a cuestas, solo pudo pensar, ¿desde cuándo los estafadores se vuelven tan apasionados? El tipo, impasible, solo sonrió y le aseguró que, aunque no le creyera ahora, pronto lo entendería. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue, dejando a Hyunjun aún más confundido. En ese instante, una serie de mensajes empezaron a aparecer en su mente, como si una fuerza superior le estuviera hablando. Le confirmaban que las vidas pasadas existían, y no solo eso, sus 990.000 yo anteriores, todos campeones en sus propias eras, estaban empezando a fijarse en él. Nombres resonantes como Saiden Miller, el último santo de la espada, Rodríguez, el mago infinito, y Romanov, el emperador eterno, entre muchísimos otros, ahora le prestaban atención. Hyunjun parpadeó, preguntándole a su amigo Sehyu que se acercaba si había oído eso. Sehyu, que parecía preocupado por el estado de su amigo, bromeó sobre quejidos de bebé gigante, sin entender la gravedad de lo que acababa de pasar. Hyunjun insistió en que había escuchado una voz épica, pero Sehyu simplemente no lo captó. Aún con la cabeza en otro lado, Hyunjun volvió a la realidad y le preguntó a Sehyu si sabía de algún grupo que necesitara un cargador como él. Sehyu se sorprendió de que quisiera un trabajo tan difícil, pero Hyunjun le explicó que necesitaba pagar la renta y ayudar al orfanato que estaba pasando por una mala racha. Seokyu le comentó sobre un grupo clase C que buscaba uno, pero le advirtió que no eran precisamente amigables. Hyunjun solo quería que le pagaran y le agradeció a su amigo, que trabajaba en la administración de mazmorras. Seokyu lo agarró, medio arrastrándolo hacia la casa. «Estamos en tu casa, ahora entra, maldito borracho», le dijo, mientras Hyunjun, un poco afectado por la bebida, intentaba estirar la noche. Seokyu le recordó que había prometido hacer el trabajo de cargador al día siguiente y que no debía buscarse más problemas. Al final, Seokyu se fue, pidiéndole que atendiera el teléfono, y Hyunjun, a medias, le agradeció.
Mientras Hyunjun abría la puerta, se decía a sí mismo que, aunque solo tenía un amigo y no era de los mejores, y aunque la gente lo llamara un tarado clase F que no podía cuidarse solo, él iba a hacer su mejor esfuerzo, más que nadie. Entró a su casa listo para lo que viniera, pero lo que vino no fue su casa. De repente, Hyunjun se encontró en un lugar desconocido, un espacio brillante y etéreo, su cuerpo rodeado de una luz misteriosa. «¿Qué demonios?», balbuceó, mirando su mano que ahora brillaba con un aura extraña. «¿En dónde estoy? Juro que entré a mi casa». Hyunjun apenas terminó la frase cuando una figura brillante, con armadura y capa roja, apareció frente a él. «Finalmente nos encontramos, Kang Hyunjun», dijo la figura con una voz resonante. Hyunjun, aturdido, preguntó cómo sabía su nombre y dónde estaban, pero la respuesta no lo ayudó. El guerrero se presentó como Cartago, el escudo de la justicia del Imperio del Norte, y, sin darle chance de procesar, tomó una lanza brillante y, como si fuera lo más natural del mundo, le anunció que era una de sus vidas pasadas y que le iba a imponer su voluntad. Mientras tanto, el hombre enigmático que le habló de las vidas pasadas apareció a la distancia, como confirmando que todo lo que había dicho era cierto y no solo una locura. Hyunjun intentó protestar, preguntar si de verdad era una de sus vidas pasadas, que no entendía nada, pero Cartago lo ignoró. Lo regañó por hablar tanto estando al borde de la muerte y lo amenazó con lavar su honor con su sangre si se atrevía a mancharlo. Y sin más, el guerrero lanzó su lanza. Un dolor agudo atravesó a Hyunjun, que cayó al suelo, escupiendo sangre. «No seas llorón, fue un golpe patético», se burló Cartago, mientras se acercaba. Hyunjun sentía un dolor que le resultaba extrañamente familiar, pero ahora era mucho peor. Se estaba desangrando, tenía que escapar o iba a morir de verdad. Pero Cartago no lo dejó ni pensar. Otro golpe, otra ola de dolor y más sangre. «Te estás distrayendo con cosas inútiles otra vez», le dijo su vida pasada. Hyunjun, apenas consciente, preguntó si estaba bien, si iba a morir. La respuesta de Cartago lo dejó helado. En ese reino, sin su permiso, Hyunjun no podía morir, aunque quisiera. La terrible verdad golpeó a Hyunjun. ¿Estaba condenado a sentir esta tortura por la eternidad? Desesperado, miró a su alrededor. La luz seguía ahí, pero ahora vio una puerta solitaria en el espacio etéreo. Una puerta que, si lo pensaba, siempre había estado abierta desde que llegó por accidente. Hyunjun, al ver la puerta abierta, decidió que ya había tenido suficiente y trató de escapar. Pero Cartago, con esa voz autoritaria, lo frenó en seco, reprochándole que siempre estaba huyendo y que, sin poder para protegerse, nunca podría enfrentar la muerte. Lo llamó una decepción, alguien que había perdido su amor y su honor. La rabia le subió a Hyunjun. ¿Quién se creía este tipo para hablarle así? Se preguntó qué sabía él de su vida, de su lucha. Recordó a los niños del orfanato, sus rostros llenos de esperanza, y cómo les había prometido que, aunque no tuviera talento, siempre se levantaría. «Tengo esperanza», pensó. Pero Cartago siguió, cruelmente, diciéndole que para los débiles como él, la lucha era inútil, que no importa cuánto intentara, nunca avanzaría. La ira de Hyunjun explotó. «Vos no sabés nada de mí», le gritó, indignado por la falta de respeto. Cartago, viendo esa chispa de orgullo en sus ojos, sonrió. «Por fin tenés una mirada que vale la pena», dijo. Y entonces, con un cambio de tono sorprendente, se presentó como una de sus vidas pasadas. Había regresado, explicó, para pasarle su voluntad, para que nadie le arrebate nada otra vez, para que Kang Hyunjun, él, pudiera alcanzar la grandeza. Y como si fuera poco, las voces de sus otras vidas pasadas, como Siddharth Miller, Esperanza y Romanov, se hicieron escuchar, llenando el espacio con mensajes de apoyo. «Nosotros te ayudaremos». Cartago, sin embargo, dejó claro que esa ayuda no sería gratis. «No puede haber resultados sin pruebas y tribulaciones», sentenció. Hyunjun, aunque desconfiaba de todo lo que pasaba, no podía ignorar la promesa de fuerza. «No confío en vos, ni sé si sos mi vida pasada, pero si puedo volverme más fuerte», pensó, el camino hacia el poder volviéndose irresistible. Cartago le recordó que era su preciada reencarnación y le propuso una prueba.
Podés usar cualquier técnica o truco para golpearme solo una vez. Hyunjun empuñó un escudo, sintiendo una chispa de esperanza. Puedo hacer al menos eso, se dijo. Se lanzó con todo lo que tenía, pero el ataque de Cartago fue tan rápido que Hyunjun ni siquiera lo vio venir. Cayó al suelo, sintiendo el impacto, aturdido. «Levántate y ponete el escudo», ordenó Cartago. «No dejes que tu mente se confunda después de solo 2 ataques. ¿A dónde fue tu espíritu de lucha de hace un momento?». Hyunjun yacía en el piso, golpeado. Sentía que se acercaba a la muerte. Pensó que había logrado algo antes, que había progresado, pero ahora la realidad de su debilidad lo abrumaba de nuevo. Cartago lo reprendía, diciéndole que era lamentable que no hubiera podido bloquear y que había sido atravesado 2500 veces. Hyunjun, por su parte, sentía que ya se estaba adormeciendo a la idea de la muerte. A la sensación de ser perforado todavía no, pero a la de enfrentarla sí. Después de innumerables encuentros cercanos con el final, había desarrollado una extraña capacidad para encararla. En un último embate, Cartago lanzó un ataque final. Para su propia sorpresa y la del propio Cartago, Hyunjun logró bloquearlo. Su mentor de las vidas pasadas, satisfecho, le dijo que su trabajo había terminado, que había aguantado bien y que su cuerpo recordaría las 24 técnicas básicas de lanza y la habilidad de percibir un ataque enemigo. Terminó su lección con una promesa. Cuando despertara de ese sueño, muchas cosas habrían cambiado. Y así fue. Hyunjun se despertó de golpe con el sonido de su celular. Era Seokyu preguntándole por la resaca y recordándole la mazmorra de rango C. Aunque todavía sentía vívida la sensación de haber sido apuñalado una y otra vez por Cartago, sin una sola herida real, se convenció de que no había sido más que un sueño muy vívido. Seokyu dudaba de que pudiera hacerlo, pero Hyunjun afirmó que estaría bien, que necesitaba el dinero como fuera y le pidió la dirección de la mazmorra. Mientras se preparaba y se ponía su equipo, notó algo. Su viejo escudo, que había estado olvidado, de repente le pareció más importante. La voz de Cartago resonó en su cabeza. «Si lo deseas, levanta tu escudo y enfréntate a mí». Era como si el entrenamiento no hubiera sido un simple sueño, sino una verdadera preparación. Cuando llegó a la entrada de la mazmorra de rango C, antes de que pudiera preguntar si era el primero, escuchó una voz. Era Hye-jin, su exnovia, que lo miró con desprecio preguntándole si la estaba acosando. Un tipo musculoso que estaba con ella, Sang-chul, le preguntó a Hye-jin si conocía a Hye-jin. Ella, con desdén, lo calificó de alguien que le resulta molesto y le dijo a Sang-chul que lo ignorara. Luego, Sang-chul se burló de Hyunjun por llevar un escudo tan pesado, cuestionando cómo iba a poder cargar cristales de maná. Pero a diferencia de otras veces, Hyunjun no se dejó humillar, solo los miró, con un pensamiento claro en su mente. ¡Qué patético bastardo! Mientras tanto, una voz en su cabeza le anunciaba que Hashashin, el maestro en las sombras, lo saludaba y que una profunda oscuridad crecía dentro suyo, una premonición que solo él podía escuchar. En la entrada de la mazmorra, un chico que hacía de portero se disculpaba por su inexperiencia mientras el resto del grupo se preparaba. «Formen», dijo, «yo voy adelante como el tanque». Luego abrió las puertas sin saber lo que les esperaba. Pero Hyunjun sí lo sabía. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación familiar de su entrenamiento, pero más débil. «Puedo sentir la intención de matar», pensó, y no se equivocaba. Apenas las puertas se abrieron, una flecha de energía morada salió disparada de las sombras, atravesando al portero inexperto, Jin-sung, que cayó al instante. Otra flecha pasó rozando a Hyunjun, que apenas la esquivó. Dentro de él, la voz de Cartago resonó, prometiéndole protección mientras mantuviera su voluntad. El resto del grupo entró en pánico. «¡Están todos bien! ¡Nuestro portero fue herido! ¡Probablemente esté muerto!», gritaron, mientras la fuente del ataque se revelaba. Esqueletos armados emergían de la oscuridad de la mazmorra. El líder del grupo, Sang-chul, intentó tomar el control. «¡Entren en formación!», gritó. «¡Podría haber otro ataque!». Los ataques se multiplicaron y la lucha se volvió caótica. Los esqueletos no eran simples monstruos, eran caballeros esqueléticos, criaturas que solo deberían aparecer en mazmorras de rango B, no en una simple de rango C. La exnovia de Hyunjun, Hye-jin, y los demás lanzaban sus ataques desesperados, intentando contener la avalancha.
Cuando finalmente pudieron respirar un poco, el grupo se reagrupó dentro, exhausto. «Esto es raro», comentó Sanchul. «Los caballeros esqueléticos son de rango B, y Jin-sung murió». He-jin sugirió que la administración de la mazmorra se había equivocado, que estaban en una mazmorra de élite, de un rango superior. Atribuyó la suerte de Hyun-jun, que había esquivado el primer ataque, a pura casualidad. «No podremos con esto», concluyó. «Deberíamos rendirnos y volver. Es mejor que morir, aunque nos penalicen». Hyun-jun, aunque con nuevas habilidades, estaba de acuerdo. Pensó que una voz misteriosa lo había salvado antes, pero no había garantía de que lo hiciera de nuevo. Se acercó a las puertas para salir, pero con un «mierda» se dio cuenta de lo peor. «La puerta está cerrada», anunció He-jin, y el resto del grupo palideció. Estaban atrapados. Con la puerta de la mazmorra cerrada, la desesperación se apoderó del grupo. Sang-chul, con la cara descompuesta, les dijo que no les quedaba otra opción. Tenían que despejar la mazmorra. Hee-jin, muerta de miedo, se aferró a él, buscando consuelo mientras Sang-chul intentaba tranquilizarla, prometiéndole protección. Hyun-jun, que había visto toda la escena, pensó para sí, un poco amargado, si su ex ya había conseguido un novio nuevo. Sang-chul, tratando de mantener el liderazgo, les ordenó avanzar y no separarse, asegurando que tomarían un descanso pronto. Pero apenas habían dado unos pasos, Hyun-jun los detuvo en seco. Había algo más adelante, una figura imponente en la oscuridad de la cueva. Antes de que pudieran reaccionar, un sargento esqueleto apareció de la nada y atacó a Sang-chul, hiriéndolo de gravedad. El pánico se apoderó de Hee-jin, quien solo pudo gritar que estaban condenados y que morirían sin sentido. Mientras otro esqueleto avanzaba hacia él, Hyun-jun se preparó. Las enseñanzas de Cartago fluyeron en su mente. Elimina el ataque y apunta a su punto débil. Con una claridad asombrosa, Hyun-jun pudo leer los movimientos del monstruo. Bloqueó el golpe con su escudo, rompiendo la postura del esqueleto, y con un grito contraatacó con tal fuerza que hizo añicos a la criatura. El polvo y los restos del esqueleto cayeron, y Hyun-jun se quedó mirando, atónito por lo que acababa de hacer. Hee-jin lo vio, completamente conmocionada. «¿De verdad sos vos Kang Hyun-jun, un rango F?», preguntó, sin poder creer lo que sus ojos veían. Hyun-jun, sin inmutarse, le contestó que todos los demás habían muerto, que solo ellos dos seguían vivos. Ante su pregunta de cómo un rango F había logrado eso, él simplemente le dijo que se alegrara de seguir con vida. De repente, la actitud de Hee-jin cambió. Con una sonrisa forzada y un tono extrañamente meloso, se disculpó por haber sido tan dura con él en el pasado. Le recordó que habían estado enamorados y le preguntó con una intensidad que daba escalofríos si no la iba a abandonar. «Saldremos juntos de esto, ¿verdad? Lo haremos, ¿verdad?», repitió. Su voz temblaba entre la súplica y la desesperación. Hyun-jun, sin inmutarse demasiado por su teatralidad, le aseguró que no la dejaría. Pero por dentro se le escapó un suspiro de fastidio. Incluso en una situación así, lo único que He-jin podía hacer era pensar en sí misma. Con eso en mente, y los pasos de Sang-chul resonando en su cabeza, Hyun-jun decidió que era hora de avanzar. Llegaron a una puerta masiva, bloqueando el camino. Mientras Hyun-jun se ofrecía a abrirla, He-jin le advirtió que tuviera cuidado, pero en su cabeza se repetía que él era el escudo perfecto, alguien a quien podía usar para protegerse. Su cinismo era palpable, aunque Hyun-jun parecía ignorarlo, o simplemente no le daba la importancia que ella esperaba. Al otro lado de la puerta, encontraron un puente estrecho que se extendía sobre un abismo de aguas verdosas y burbujeantes. Hyun-jun, con el escudo a la espalda, se adelantó para probar el camino. Y él, sin que ella lo supiera, solo pensaba en usarla de carnada. Le indicó a He-jin que se acercara. Ella, contenta por haber encontrado su escudo, cruzó el puente con la confianza de que él haría lo que fuera por ella. Pero su complacencia no duró mucho. De pronto, el agua bajo el puente se agitó con violencia. Una criatura enorme, con fauces llenas de dientes afilados, emergió del abismo y en un instante atrapó a He-jin, arrastrándola con furia. En medio del caos, sus gritos resonaron. «Hyun-jun, sálvame». Hyun-jun se detuvo, extendiendo una mano hacia ella en un gesto que quizás fue más un reflejo que una decisión. Pero antes de que pudiera actuar o no, la voz de Hashashin irrumpió en su mente.
Qué pena, nunca vas a salir con vida de acá si seguís siendo tan sentimental. Hashashin, desde las sombras de su conciencia, continuó con su monólogo interno, burlándose de la pureza de Cartago y Saiden Miller, las otras vidas pasadas que abogaban por la moralidad. Para Hashashin, eso era un problema, una debilidad que había que corromper. Será divertido mancharlo, pensó la voz, antes de anunciar que se retiraría por un tiempo. Con la sombra de Hashashin desvaneciéndose, Jeonjon siguió su camino solo, sus pasos resonando en el puente ahora silencioso. Su mirada ya no era la de antes. En sus ojos se veía una determinación fría, como si el incidente con Hejin y las palabras de Hashashin hubieran encendido una chispa oscura en su interior. Hyunjun se encontró de pronto en una sección desconocida de la mazmorra. Aturdido, miró a su alrededor, notando la ausencia de Hejin y sintiendo el golpe frío de la realidad. La puerta a sus espaldas se había cerrado por completo. Estaba solo y atrapado. La soledad no duró mucho. De la oscuridad emergieron, con ojos rojos y amenazantes, un escuadrón de esqueletos armados. «Maldita sea», pensó Hyunjun, con el enojo y la frustración creciendo en su pecho. Pese a la situación desesperada, no iba a rendirse. Apretó la empuñadura de su espada, la determinación grabada en su rostro. «Bien, veamos quién sale ganando», se dijo, listo para enfrentar lo que viniera. Se lanzó al ataque. Con su escudo, desvió los golpes de los esqueletos y contraatacó con su espada, demostrando las habilidades que había adquirido. Logró destruir a uno de los monstruos, pero la batalla era brutal. Cayó de rodillas, herido y exhausto, rodeado por los enemigos restantes. «Maldita sea, ¿cómo llegué a esto?», se preguntó. Un cazador de rango F, solo, sin salida, frente a monstruos de alto rango. Mientras la desesperación lo invadía, un pensamiento cruzó su mente. Si tuviera el poder de antes, tendría una oportunidad. Y como si el destino lo escuchara, una voz resonó en su mente. «Enhorabuena, después de ver tus ganas de vivir, tu vida pasada intervendrá personalmente en tu crisis». Fue Saiden Miller, el último santo de la espada, quien respondió al llamado. Una energía brillante envolvió a Hyunjun y la voz le ordenó a Saiden descender a su cuerpo. Al instante, Hyunjun se puso de pie, transfigurado. Su espada brillaba con una luz nueva y un aura oscura lo rodeaba. Los esqueletos, que segundos antes lo tenían acorralado, retrocedieron, visiblemente sorprendidos por el cambio repentino de su oponente. El guerrero dentro de Hyunjun, que ahora era Saiden Miller, no les dio tiempo de reaccionar. Con la espada brillando con una luz azul, se lanzó al ataque, despedazando a los esqueletos sin piedad. Uno de ellos, justo antes de ser desintegrado, lo escuchó hablar con una voz resonante y llena de autoridad. ¿Cómo se atreve un mísero no muerto a apuntar su arma a este cuerpo? ¡Qué insolencia! Los enemigos cayeron uno tras otro, reducidos a polvo brillante bajo los ataques de luz de la espada. Cuando el último esqueleto se desmoronó, la luz azul empezó a desvanecerse. Hyunjun, sintiendo que su cuerpo volvía a ser suyo, jadeó, confundido. «¿Qué ocurre?», preguntó, mientras Saiden Miller, en su forma radiante, ascendía de su cuerpo. Una última voz resonó en su mente. «Nos veremos de nuevo, chico». Con eso, Hyunjun cayó al suelo, agotado, su espada brillando tenue a su lado, mientras la figura de Saiden desaparecía en el cielo de la mazmorra. Mientras tanto, en el espacio etéreo donde habitaban las 990.000 vidas pasadas de Hyunjun, el ambiente era un despelote. Saiden Miller, recién regresado de su intervención, fue recibido con reproches. «¿Por qué te fuiste primero? Esta vez me tocaba a mí», le reclamó una figura de cabello rubio con los brazos cruzados. Saiden, con una sonrisa, explicó. «Sabes que era una emergencia, ¿verdad? No podía quedarme de brazos cruzados y mirar. Por favor, disculpen mi comportamiento». Otra de las vidas pasadas, con una túnica encapuchada, sugirió que era el turno de Hyunjun de crecer solo. Pero una diva con micrófono en mano gritó. «¡Ja, ja! ¡Micrófono listo! ¿No puedo salir yo también? Quiero que nuestro reencarnado me oiga cantar». La misma diva luego preguntó. «Pero lo más importante, ¿este tipo Kang Hyunjun tiene alguna posibilidad?». Entre bromas sobre cantar en vez de pelear, la mayoría parecía debatir si valía la pena la esperanza en Hyunjun. La figura rubia, que antes le había reprochado a Saiden, agregó.
Tenía un gran espíritu de lucha para ser un niño, pero no me convencen del todo las opiniones de Cartago sobre él. Cansada de la discusión, la diva cantante intentó escabullirse por una puerta, murmurando que ella iba a resolver todo con el poder de la música. Pero antes de que pudiera hacerlo, Cartago, el escudo de la justicia del Imperio del Norte, la detuvo abruptamente. «Esta vez es mi turno», dijo, con una expresión decidida, mientras se dirigía hacia la puerta de luz, listo para intervenir a su manera. De vuelta en la mazmorra, la conciencia de Hyun-jun regresó de golpe. Abrió los ojos y se encontró en un lugar completamente diferente. Un vasto campo abierto bajo un cielo oscuro. Miró a su alrededor, desorientado. ¿Este es ese lugar?, se preguntó, sintiendo que la aventura apenas comenzaba. Allí, frente a él, se alzó una figura imponente. Cartago, el escudo de la justicia del Imperio del Norte. «Así que llegaste, mi reencarnación», le dijo con autoridad, sin darle tiempo a Hyun-jun de entender qué pasaba. El cazador, confundido, preguntó qué le estaba sucediendo, a lo que Cartago respondió que estaba haciendo las preguntas equivocadas. Lo importante era qué debía hacer. Sin dudar, Cartago le exigió que se volviera más fuerte que cualquiera en el mundo. Hyun-jun intentó protestar, mencionando su insignificante rango fe, pero Cartago lo interrumpió con una orden. «Mira de cerca, Kang Hyun-jun». Con un movimiento casual de su mano, el guerrero dorado abrió una grieta en el espacio mismo, dejando a Hyun-jun boquiabierto. «Rasgó el espacio», pensó el joven, incapaz de creer lo que veía. Cartago, con esa demostración de poder, le aseguró que podían elevarlo por encima de todo. Para explicarle más, Cartago le mostró un cristal de maná, explicando que en su mundo se usaba como fuente de energía. Pero, sin embargo, eso no era lo único posible. Con un gesto, usó el cristal para invocar a un enorme troll que apareció de la nada. Hyun-jun, completamente choqueado, apenas pudo balbucear. ¿Un troll? Cartago, sin darle importancia a la sorpresa de Hyun-jun, le ordenó: «Ahora levanta tu escudo. Este será tu segundo entrenamiento. ¿Por qué no tratas de sobrevivir?». El troll no perdió el tiempo y se lanzó sobre Hyun-jun, quien, gritando «¡Maldición!», apenas logró poner su escudo. Cartago observaba, criticando su postura y diciéndole que estaba un poco atrasado. La brutalidad del entrenamiento fue instantánea. El troll golpeó a Hyun-jun sin piedad, una y otra vez. 5 golpes. La sangre salpicaba mientras Hyun-jun recibía el castigo, tratando de aguantar. 20, 50, 80 veces. Con esto, ya has muerto 80 veces. Agotado y magullado, se dio cuenta de que con su escudo era difícil contraatacar con la velocidad necesaria para golpear al troll. Estaba en problemas serios. Recibía el castigo, tratando de aguantar. Agotado y magullado, se dio cuenta de que con su escudo era difícil contraatacar con la velocidad necesaria para golpear al troll. Estaba en problemas serios. Hyun-jun, al límite, se dio cuenta de que el troll era mucho más fuerte y rápido de lo que esperaba. Sabía que si no lo vencía de un solo golpe, el entrenamiento terminaría muy mal para él. Con esa nueva determinación, concentró toda su energía y atacó al troll con una fuerza brutal, haciendo que la criatura se desintegrara en el aire. Hyun-jun, exhausto y con la cara marcada por el esfuerzo, cayó al suelo, pero logró decir: «¡Lo logré!». Al instante, apareció Cartago, observándolo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. «Nada mal, estoy bastante impresionado», le dijo. Hyun-jun, aún en el suelo, le preguntó a su vida pasada por qué lo estaba ayudando, a lo que Cartago respondió crípticamente que lo sabría con el tiempo, sin dar más detalles. «Sabrás eso con el tiempo». De repente, la escena cambió. Hyun-jun se encontró solo en una cueva, sintiéndose extrañamente recuperado, como si la brutal golpiza no hubiera pasado. No tenía ni un rasguño. A su lado, notó un cristal de maná brillante. Recordó que los cristales de los esqueletos valían una buena suma, lo que le sacó una pequeña sonrisa. Aunque seguía confundido con todo lo que pasaba, decidió que lo primero era salir de ahí con vida. No tardó en encontrar una puerta grande y ornamentada, que parecía ser la salida final de la mazmorra.
Con cautela, la abrió y entró a un pasillo largo y sorprendentemente limpio, con pilares imponentes y una alfombra roja. La pulcritud del lugar le pareció extraña para una mazmorra, pero la calma duró poco. Un ruido fuerte y unos ojos brillantes que aparecieron en la oscuridad le anunciaron un nuevo problema. Un imponente esqueleto campeón, mucho más grande y con una armadura siniestra, se le plantó enfrente. Hyun-jun se dio cuenta al instante, la evaluación de esta mazmorra estaba completamente equivocada. Era mucho más peligrosa de lo que se suponía. Con el escudo en alto, se preparó para el combate, preguntándose si de verdad podría ganar esta vez. Hyun-jun dudó por un instante, y justo en ese momento, la voz de Cartago resonó en su mente, una advertencia clara: no dudes, reencarnación, nunca más cuestiones tu propia fuerza. Fue como si esas palabras activaran un interruptor, porque la protección de Cartago se encendió con un poder total, envolviéndolo en una ráfaga de energía. Con esa chispa renovada, Hyun-jun se lanzó al ataque, pero el esqueleto campeón demostró ser un oponente formidable. Los golpes del monstruo eran brutales, cada estocada de su espada lo hacía retroceder. Hyun-jun se dio cuenta rápido de que enfrentarlo de frente no era la solución. Necesitaba crear una apertura, distanciarse para pensar. El esqueleto lo presionaba sin descanso, sus ataques rápidos y precisos lo obligaban a bloquear y esquivar una y otra vez. Los impactos eran tales que Hyun-jun terminó apoyado en una columna, sintiendo que le faltaba el aire y la sangre corría por su cuerpo. «Esto es una locura, ¿tan fuerte es? Esto es hacer trampa», pensó, mientras notaba que su maná se estaba agotando. Le quedaban fuerzas para un par de movimientos más, con suerte. Pero incluso herido, Hyun-jun no se rindió. Empezó a estudiar los movimientos del esqueleto, dándose cuenta de que, si bien cada ataque parecía mortal, todos podían ser esquivados. Mientras él se adaptaba, el esqueleto campeón parecía aburrirse. En su mente, este combate no era lo suficientemente interesante y hasta consideraba irse para buscar un mejor oponente. Sin embargo, para no decepcionar a Hyun-jun del todo, decidió acelerar el ritmo. La velocidad del esqueleto aumentó de golpe, sus golpes se volvieron aún más implacables y difíciles de prever. Hyun-jun se veía forzado a usar todo lo que le quedaba para bloquear los ataques que venían de todas direcciones, apenas manteniendo el ritmo, su escudo el único testigo de una pelea que se volvía cada vez más desesperada. Pero a Hyun-jun se le encendió la chispa. Recordó las enseñanzas de Cartago, que le decían que ningún ataque era inevitable. Con esa determinación, su mente no pensó en esquivar, sino en cómo atravesar a su enemigo. En un movimiento brutal, lanzó un contraataque que sorprendió al campeón esqueleto. La batalla, que parecía inclinarse en su contra, dio un giro inesperado. El esqueleto, que antes lo golpeaba sin piedad, ahora yacía en el suelo, derrotado. Hyun-jun, exhausto y cubierto de sangre, levantó su escudo. El combate había terminado. Mientras tanto, afuera de la mazmorra, la administración de mazmorras daba por perdido al grupo de Hyun-jun. 3 días habían pasado sin noticias, y el oficial Park Gyeon-hong al teléfono ya hablaba de preparar un equipo de respuesta para una posible ruptura de la mazmorra. Pero justo en ese momento, una silueta emergió del portal, sorprendiéndolo por completo. La mazmorra acababa de ser despejada. El oficial se acercó, confundido, buscando a los demás, pero la respuesta de un Hyun-jun herido fue clara y contundente. Todos están muertos. Park Gyeon-ho, aún en shock, le pidió la licencia de cazador. Al ver que Hyun-jun era apenas un rango F, el oficial no pudo contener su asombro. La noticia no tardó en llegar a los altos mandos. En una oficina de la ciudad, un director estaba tranquilamente comiendo una dona cuando un subordinado irrumpió, tosiendo y agitado, con noticias urgentes. «Ha aparecido un cazador que presumiblemente ha sufrido una reencarnación», exclamó. El director, atónito, dejó caer su comida. La implicación era enorme. El director, aunque atónito, dudaba de la palabra reencarnado, ya que era un término muy importante. Su subordinado le mostró pruebas en su celular, explicando que Kang Hyun-jun, un cazador de rango F, fue el único sobreviviente de una mazmorra de élite de rango B.
El director, con un tono escéptico, preguntó si esa persona, que se veía tan agotada, era realmente un reencarnado. El subordinado insistió en que necesitaban investigar a fondo. Cansado de la discusión, el director le dijo que se pusiera a trabajar, en lugar de divagar, ya que incluso entre los cazadores de rango S ya había habido reencarnados. Pero para el subordinado, si Hyun-jun no era un reencarnado, toda la situación no tenía sentido, así que decidió que, en lugar de confiar en el director, se encargaría él mismo de la investigación. Mientras tanto, Hyun-jun se despertó aturdido, sintiéndose tan agotado que solo quería descansar. Pero una extraña sensación lo invadió, y de la oscuridad púrpura surgió otra de sus vidas pasadas. «Una vez más te saludo, Kang Hyun-jun-shi», le dijo una figura encapuchada. Hyun-jun, sorprendido, preguntó si él también era una de sus vidas pasadas, notando que era muy distinto a Cartago. La figura, que se presentó como Hashashin, se rió. Encontró divertida la audacia de Hyun-jun a pesar de su debilidad, y le explicó que había tomado un atajo para conocerlo antes que otras de sus vidas pasadas. Le aseguró que él sería mucho más útil que los demás cuando Hyun-jun se enfrentara a los peligros que se avecinaban. «Suficiente charla, es hora de nuestra lección», dijo Hashashin, transformándose en una figura sombría con ojos brillantes y un aura púrpura. Le explicó a Hyun-jun que a partir de ese momento le apuntaría directo al corazón, y que la lección terminaría si conseguía esquivar su ataque al menos una vez. A su alrededor, una serie de armas de energía púrpura emergieron del suelo, creando un ambiente tenso y peligroso para el nuevo examen que apenas empezaba. Hashashin, con una voz que flotaba en la oscuridad, lo desafiaba a ver cuántas veces moriría antes de conseguir su objetivo. Hyun-jun sintió un dolor agudo cuando una de esas armas de energía púrpura lo atravesó. Hashashin, con una sonrisa fría, dio por terminada la lección, no sin antes soltar una advertencia escalofriante. Cuanto más fuerte se volviera, más se vería envuelto en actos oscuros, como los del sombrío ejecutivo. Mientras tanto, en la oficina de la Asociación de Cazadores, Hyun-jun intentaba vender unos cristales de maná y que le evaluaran su escudo. La recepcionista le explicó que la evaluación era costosa y que tendría que esperar ya que no había ningún evaluador disponible. Al revisar su licencia, lo reconoció. Era Kang Hyun-jun, el único sobreviviente del que todos hablaban. Lejos de allí, en otro lugar, la exnovia de Hyun-jun, Hye-jin, había entrado en una mazmorra de rango C. Su jefe, o alguien cercano a ella, se preocupaba, ya que no había respondido a sus mensajes en mucho tiempo. Preocupado, le ordenó a su subordinado, Hyun-sek, que fuera a investigar la situación de la mazmorra. Hyun-sek, a su vez, contactó a la administración de mazmorras. Poco después, tuvo que darle la mala noticia al director del gremio, Jong Song-min. Todos los cazadores que entraron a esa mazmorra habían muerto. Pero había un detalle que sorprendió al director. Hubo un sobreviviente. De vuelta en la asociación, Hyun-jun, visiblemente cansado, bostezaba mientras esperaba. Fue entonces cuando se le acercó Park Gyong-ho, el oficial de la administración de mazmorras que lo había interrogado antes. «Vos sos», dijo Hyun-jun, reconociéndolo. Park Gyong-ho le sonrió y le dijo que tenía algo importante que decirle, pidiéndole que lo acompañara a otro asiento. Park Gyong-ho y Hyun-jun se sentaron en un banco, y el oficial concluyó la investigación, agradeciéndole a Hyun-jun su cooperación. Pero antes de irse, Park Gyong-ho le entregó una licencia de cazador nueva. Una licencia de cazador de rango C. El oficial reconoció que era lo máximo que pudo conseguir con sus contactos, pero estaba seguro de que Hyun-jun era mucho más poderoso. Hyun-jun, con una mezcla de sorpresa y satisfacción, aceptó el nuevo rango, aunque con la calma de quien sabe que es solo un paso más. «Por ahora, esto es suficiente», dijo, agradeciéndole. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, el director Jong Song-min le hablaba a Hyun-sek con una voz grave, de espaldas a la ventana y a las luces de la ciudad. «Perder lo que es mío es lo que más odio», sentenció. Luego, le preguntó a Hyun-sek si estaba seguro de que había un superviviente en la mazmorra de rango C donde había desaparecido Hye-jin. Hyun-sek confirmó que sí, y el director, con una mirada intensa, ordenó: «Tráelo aquí». Unas horas después, Hyun-jun y Park Gyong-ho estaban en un restaurante, compartiendo una cena con carne asada y unas copas. Park Gyong-ho levantó su vaso, felicitando a Hyun-jun por su ascenso a cazador rango C.
Hyun-jong se sorprendió de que ya lo supiera, a lo que Park Gyung-ho le explicó que su historia, la de un cazador rango F, siendo el único superviviente de una mazmorra de rango C, lo había vuelto bastante famoso en la administración. El oficial empezó a hablar de casos similares, de cazadores que, como Hyun-jong, habían sobrevivido milagrosamente y habían sido catalogados como reavivados o reencarnados. Mencionó a Han Jin-woo, un cazador de rango SS que también fue el único superviviente de una mazmorra y que, al ser juzgado como reencarnado, entró al prestigioso gremio Asura, llevándolo a la cima. Hyun-jong preguntó si ese gremio era de nivel diamante. Park Gyung-ho asintió y agregó que, si bien el tipo era un gran cazador, había rumores de que su personalidad era desagradable, pero que de todos modos lo cuidaban bien en el gremio. Luego, con una pizca de frustración, Park Gyung-ho le preguntó a Hyun-jong si la administración ya lo había contactado para una oferta de reclutamiento exclusiva. Hyun-jong, sorprendido, dijo que no había recibido nada de eso. Eso hizo enojar a Park Gyung-ho, quien criticó al gerente por su falta de modales y por no reconocer el potencial de Hyun-jong. «Alguien como vos debería tener una oferta. Rango C, ¿qué es eso?», exclamó, recordándole que Han Jin-woo había sido promovido directamente a rango S. El oficial, con un tono más íntimo, le habló de las dificultades que Hyun-jong había pasado, incluso mencionando su pasado en el orfanato. Pero Hyun-jong, que no quería seguir ahondando en esos temas, le interrumpió, pidiéndole que dejaran de hablar de eso por el momento. Más tarde, ya en la calle, y con Park Gyung-ho bastante afectado por el alcohol, Hyun-jong lo ayudó a apoyarse en un auto, terminando así su particular reunión. Después de que Park Gyung-ho, algo pasado de copas, le asegurara a Hyun-jong que las cosas mejorarían, ambos se despidieron. Hyun-jong se quedó solo en la calle, mientras la noche envolvía la ciudad. Se disponía a regresar a casa cuando una punzada de alerta lo detuvo. No estaba solo. Una energía familiar, la de Hashashin, se manifestó a sus espaldas, confirmando lo que ya sospechaba. Lo estaban siguiendo. «Salgan de donde estén», ordenó Hyun-jong, con la voz teñida por la autoridad de Hashashin. De las sombras emergieron dos hombres. Uno de ellos, un tipo calvo que fumaba tranquilamente, le preguntó sin rodeos si era Kang Hyun-jong y le exigió que los acompañara. Hyun-jong, tratando de entender la situación, preguntó por qué. El calvo no dudó en mostrarle una pequeña espada que sacó de lo que parecía ser un bolsillo dimensional, advirtiéndole que si no cooperaba, irían por las malas. Hyun-jong, con una sonrisa tensa y disimulando su nerviosismo, les pidió un momento. «¿A dónde tengo que ir?», preguntó, asegurando que no era necesario recurrir a la violencia. El calvo pareció satisfecho, pensando que había doblegado al cazador. Pero la complacencia del calvo fue interrumpida por la voz de Hashashin, que resonó en la mente y el semblante de Hyun-jong. «Pensar que sos como los demás es tu gran error», dijo la voz, y los ojos de Hyun-jong brillaron con un aura púrpura amenazante. Sin previo aviso, el segundo hombre, que se hacía llamar Cheon-ho, se abalanzó sobre Hyun-jong con dos cuchillas, declarando que no era nada personal y que hubiera sido más fácil si Hyun-jong hubiera cooperado. Para su sorpresa, sus ataques no tuvieron efecto. Era como si sus cuchillas atravesaran el aire o no lograran herir a Hyun-jong. Cheon-ho, desconcertado, se preguntó por qué sus golpes no causaban ninguna reacción. Viendo la situación, el calvo intervino. Observó a Hyun-jong, notando cómo, a pesar de su bajo rango, sabía usar su aura. Entonces, con una expresión sombría, el calvo dijo que tomaría prestada esa arma por un tiempo. Acto seguido, su propia mano se envolvió en una energía púrpura brillante y con un golpe contundente impactó directamente el rostro de su subordinado, Cheon-ho. La brutalidad del ataque fue una clara advertencia del poder que Hyun-jong enfrentaba. Energía púrpura brillante y con un golpe contundente impactó directamente el rostro de su subordinado, Cheon-ho. La brutalidad del ataque fue una clara advertencia del poder que Hyun-jong enfrentaba. Caído y doliéndose, Cheon-ho quedó fuera de combate. El calvo, con una mirada de desdén hacia su ya inútil subordinado, se giró hacia Hyun-jong. «Ahora seguís vos», le dijo, preparándose para atacar, esperando una pelea más desafiante. No era un tipo normal, y el calvo lo sabía. Con una velocidad impresionante y su espada dimensional, lanzó una ráfaga de ataques contra Hyun-jong, sin darle ni un segundo para respirar. Sin embargo, lo que el calvo no esperaba era que, bajo la influencia de Hashashin, Hyun-jong no solo era rápido, sino también preciso, y empezó a devolver los golpes con una agilidad sorprendente. La lucha fue intensa.
Hyun-jun, mostrando una resistencia y una habilidad que superaban con creces las expectativas de su agresor, logró revertir la situación. En poco tiempo, el calvo, herido y sorprendido, terminó en el suelo a los pies de Hyun-jun. «¿Quién te mandó? Decime, y te perdono la vida», le dijo Hyun-jun, sin una pizca de emoción en su voz. Pero el calvo, terco hasta el final, se negó a hablar, desafiándolo a matarlo. «Era de esperar», respondió Hyun-jun, con una calma aterradora, mientras clavaba la espada dimensional en el cuerpo del calvo. «Solo pregunté por cortesía». Con ambos atacantes neutralizados, Hyun-jun miró a su alrededor. «Es bastante inconveniente si hay alguna evidencia», pensó, y la oscura influencia de Hayajin se manifestó, borrando todo rastro de la confrontación. Los cuerpos de los agresores se disolvieron en la penumbra, dejando la calle tan vacía como si nada hubiera pasado. Hyun-jun se alejó, sintiéndose más fuerte y seguro. La pelea no fue un desafío absoluto, pero sin dudas era una prueba más de su creciente poder. Con una sonrisa casi imperceptible, se dirigió a casa. La influencia de Hayajin lo dejó con una vaga sensación, como si no recordara bien cómo llegó a su apartamento. Pero se sentía aliviado de estar a salvo en su cama, aunque exhausto. Hoy fue agotador de nuevo, pensó, mientras el teléfono sonaba, interrumpiendo su intento de relajarse. Era Sugyu. «Oh, es Sugyu. ¿Llegaste bien a casa ayer?», dijo la voz al otro lado de la línea. Luego, sin darle tiempo a responder, continuó. «Te emparejé con un grupo». Hyun-jun estalló. «¿Este bastardo?», gritó, la ira palpable en su voz. Sin pensarlo dos veces, se levantó, se calzó y salió a la calle, deteniendo un taxi. Mientras iba en el auto, aún procesando la irritante noticia de Sugyu, un evento inesperado los sacudió. El taxista, con los ojos llenos de terror, reaccionó a algo afuera. De repente, una explosión de fuego envolvió la escena, sumiendo a Hyun-jun en un nuevo y peligroso giro del destino. La explosión lo lanzó por los aires, sacándolo del taxi. Antes de que pudiera reaccionar, se encontró en el asfalto, mientras el conductor gritaba de pánico. El fuego y el humo envolvían la calle, pero lo que realmente lo dejó helado fue la visión que emergió de la niebla. Un grupo de orcos, liderados por un hechicero de ojos rojos, desatando el caos en plena ciudad. «No puede ser, ¿salió de la mazmorra?», pensó Hyun-jun, con la sangre congelada. Mientras los civiles corrían despavoridos y los orcos empezaban a sembrar el terror por las calles, otro cazador apareció en escena. Él, en cambio, parecía más preocupado por no llegar tarde a la reunión de su grupo que por el apocalipsis orco que se desataba frente a sus ojos. «Ataquemos primero al líder», gritó, y se lanzó sin dudar contra los monstruos. Este nuevo cazador, con una espada y un escudo, se movía con destreza, bloqueando golpes y devolviéndolos con ferocidad. Logró derribar a varios orcos, incluso al hechicero que parecía ser el cabecilla de todo esto. Pero, a pesar de sus esfuerzos, los orcos seguían apareciendo, y el cazador no pudo evitar exclamar: «¡Son interminables!». Sin embargo, con una última y poderosa embestida, logró dejar fuera de combate al hechicero orco, haciendo que la situación se calmara un poco. Con el líder fuera de juego, y aunque el peligro aún acechaba en el aire, el cazador se tomó un momento para ajustar su ropa, murmurando con una calma sorprendente: «A este paso llegaremos tarde», como si acabara de lidiar con un pequeño inconveniente, y no con una invasión de monstruos en las calles de la ciudad. El cazador desconocido, con una sonrisa de oreja a oreja, se acercó a Hyun-jun. «Muy bien, aparentemente no perteneces a ningún gremio. No creo que valga la pena ahondar en eso ahora. No tenemos mucho tiempo, así que voy directo al punto. Unite a nuestro gremio», le dijo, extendiéndole una tarjeta. Hyun-jun, que apenas se había recuperado de la sorpresa del hechicero orco, intentó detenerlo, pero el tipo ya se estaba yendo, solo murmurando «pensalo y contactame», antes de desaparecer por completo, dejándolo con una tarjeta del famoso Guild Ace en la mano. Mientras la gente seguía corriendo despavorida y gritando en las calles, Hyun-jun observó el caos. Se preguntaba si más bestias habían salido del subterráneo del centro comercial. Como cazador, tenía el deber de intervenir, pero sabía que enfrentarse solo a tantos orcos era una locura, sin importar lo fuerte que se considerara. En un breve momento de reflexión, recordó a Han Jin-woo, un cazador que había ascendido a clase A de la noche a la mañana. «Si soy bueno en esto, podría ser clase A como él», pensó, un destello de ambición en sus ojos. Sin dudarlo más, Hyun-jun se adentró en el centro comercial. El lugar era un infierno, todo estaba en llamas, destruido y extrañamente vacío.
No hay nadie, se dijo. La ausencia de orcos después de tal invasión le pareció sumamente raro. Algo no le cerraba. Al mirar con más atención, notó rastros de sangre y evidencia de que alguien había removido los cuerpos. ¿Quién hizo esto?, se preguntó, con el ceño fruncido. De repente, volvió a ver al cazador desconocido, parado a lo lejos, observando la escena con la misma calma imperturbable. «¿Qué demonios?», murmuró Hyunjun, desconcertado por su presencia. En ese momento, un hombre herido se arrastró cerca, advirtiéndole con urgencia: «Cazador, date prisa y huí, esto es peligroso». Hyunjun preguntó si los orcos lo habían atrapado, pero el hombre, cayendo exhausto, apenas alcanzó a decir que esta situación era diferente de las mazmorras habituales, que seguro alguien más había intervenido. Antes de que pudiera entender más, escucharon pasos. Varias figuras, vestidas de negro y con máscaras, aparecieron en la entrada. «Aquí estás», dijo uno de ellos. Hyunjun le preguntó al herido si eran sus colegas, pero el hombre, al verlos más de cerca y a uno de ellos empuñar una espada cerca de él, respondió con un tono de terror: «Ah, no creo que sean colegas». Con una voz amenazante, el recién llegado le preguntó al hombre herido qué iba a hacer ahora que estaba a punto de morir. En un momento de pánico y reconocimiento, el hombre herido exclamó: «¡Ustedes son del gremio Echo!». La situación se había complicado aún más, y Hyunjun se encontró en medio de un conflicto inesperado. El gremio Echo, al verse descubierto, no perdió el tiempo en formalidades. Un miembro del grupo gritó: «¡No dejen que los dos vivan!», y el ataque fue instantáneo. Varios cazadores se abalanzaron, blandiendo espadas y otras armas. Hyunjun, con su aura púrpura encendida y la influencia de Hashashin latente, notó lo inusual del ataque y se advirtió a sí mismo no bajar la guardia. Los golpes llovieron, pero él y el cazador desconocido demostraron su valía, esquivando y parando con destreza. Hyunjun percibió la brutalidad de sus oponentes. «Estos tipos están acostumbrados a asesinar», pensó. Ambos respondieron con fuerza, frenando la embestida y sorprendiendo a los miembros del gremio Echo, quienes no esperaban tanta resistencia. Entre el fragor de los choques, el cazador desconocido emergió por completo de la oscuridad, cubriéndose con su escudo y con una mirada intensa preguntó con calma: «¿Has terminado?», marcando su entrada al combate. ¡Uf! ¡Qué cierre de capítulo! Así como el gremio Echo no perdió el tiempo en formalidades para el ataque, ustedes no pierdan el tiempo y denle like, suscríbanse ya y comenten qué manhwa quieren para el próximo video. Nos vemos en la siguiente aventura.